Doy gracias al Señor, creo que ya estoy saliendo, eh, creo que ya estoy saliendo en directo, por lo menos veo la cámara prendida, ahí está. Bueno, bendecido hermanos, gracias Señor por estar una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor por cuanto puedo trazar su palabra en esta noche, gracias al Señor. Y sabemos hermanos que la palabra de Dios tiene un valor para nosotros invaluable, ¿no? Es un tesoro que para nosotros tiene no solamente un valor en cuanto al costo de una Biblia, sino un valor en cuanto esa palabra a nosotros nos da vida, a nosotros nos da esperanza, nos da paz, nos da a nosotros certeza de que Dios está con nosotros y en nosotros. La palabra de Dios tiene definiciones mucho más profundas de las que yo digo, pero sencillamente para nosotros la palabra de Dios es Jesucristo. Y bueno, y Jesucristo en nosotros es algo maravilloso, algo precioso. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar nuestra meditación en la palabra con una oración. Señor, estoy delante de tu presencia juntamente con todos los hermanos que están, Señor, agregándose, Señor, a este Facebook para poder escuchar tu palabra, tu dirección, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendícenos y ayúdanos, Señor, Señor, para que tú seas, Señor, exaltado, sea glorificado en los corazones de aquellos que te aman. Bendice, Señor, a los hermanos que están tratando, están procurando, Señor, humildemente, mansamente, Señor, de seguir la directiva de tu palabra. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros veíamos, ¿no? En Primera de Corintios, habíamos hablado, ¿se acuerda que al principio habíamos hablado sobre el libro de Romano, que el libro de Romano era un cubo, digamos, era un centro, era un eje, ¿no? Y estaban los rayos que se sujetaban a ese eje, y después estaba el arco, que es la llanta, y bueno, y así se formaba la rueda que nos podía a nosotros permitir avanzar hacia el propósito de Dios. ¿Vio? Sabemos que digamos, los temas más importantes están en el libro de Romanos. Y de ahí salen los rayos, ¿no? Los rayos de la enseñanza, ¿no? Que hay para la iglesia de gracia, para la iglesia del nuevo hombre. Sin el libro de Romanos, la enseñanza no se puede entender y no se puede recibir. Se necesita entender perfectamente el libro de Romanos. Esto sabemos que este libro es fundamental para que se pueda entender las otras 13, ¿no? Epístolas o cartas que el apóstol Pablo escribió a la asamblea. Ahora, nosotros vemos el libro de los Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese corresponde al libro de Génesis. El libro de Éxodo corresponde al libro de Romanos. Y la primera epístola de los Corintios corresponde al libro de Números. Así como la segunda epístola de los Corintios corresponde al libro de Levítico.
Entonces, la primera epístola pone a la iglesia, la primera epístola de Pablo, que es el libro de Romanos, que pone a la iglesia en orden. Y eso sucedió con Moisés también, ¿no? Cuando él estableció el tabernáculo en el desierto, él puso orden ahí. Y la segunda epístola de Corintio, ¿no? Ese es el ministerio sacerdotal que la iglesia tiene. Vio, así como la iglesia ministra en ese tabernáculo, entre comillas, de la misma manera que administró Aarón y sus hijos. Ahora, en la primera habíamos visto que en la primera epístola había 7 divisiones principales. Primero estaba la mayordomía, el proyecto divino. Primero estaba el proyecto divino, que eso se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Después estaba la mayordomía divina, que le fue dada al apóstol Pablo, y eso se podía ver desde el capítulo 4 al capítulo 6. Y es muy importante entender este capítulo, este segundo punto de la mayordomía, porque nosotros tenemos que entender, y es muy importante que así sea, el lugar que Dios le dio al apóstol Pablo. Es muy importante entender eso. El tercer punto, que trata del capítulo 7, ¿no? Es el llamamiento divino. Bueno, el capítulo 8 al 11, el fundamento divino, que eso ya lo vamos a ver. El capítulo 8 y el capítulo 11. En el capítulo 12 al capítulo 14, ahí trata de lo que Dios nos dio a nosotros, cómo nos equipó divinamente el Señor a nosotros. Porque el Señor nos equipó a nosotros para que nosotros podamos funcionar como reyes y sacerdotes en la asamblea. Estoy saludando a la hija de Maxi. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y después tenemos en el punto número 6, tenemos la meta divina o la resurrección, que eso se encuentra en el capítulo 15. Y el último punto de estas 7 divisiones habla de la revelación divina o el saludo divino, ¿no? Eterno, en el capítulo 16. Entonces es bueno ir recordando esto para no perder el texto de donde nosotros sacamos la enseñanza. Es muy importante que nosotros entendamos el texto, ¿no? Para poder interpretar los versículos. Si nosotros no tenemos todo el panorama bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces van a ser interpretaciones humanas las que nosotros tengamos y no interpretaciones divinas como la que el apóstol Pablo tuvo. Siempre él podía interpretar porque él se dejaba llevar por el texto, digamos, por la historia, ¿no? Por la realidad, por la verdad. Ahora, en el primer capítulo nosotros habíamos visto el proyecto divino, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Y sabemos que los materiales para el tabernáculo fueron juntados, ¿no? De igual manera son los materiales para la iglesia hoy. Los materiales para poder edificar el cuerpo de Cristo también son juntados. Entonces, es muy importante que entendamos lo que significa juntar. Y este es el primer pensamiento en esta epístola,
¿no? El poder para juntar. ¿Para qué necesitamos juntar? Necesitamos juntar para edificar. Y en eso David juntó, acaparó todo lo que pudo para que su hijo Salomón edificara el templo. Así nosotros tenemos que entender que tenemos que juntar, nosotros mismos pertenecemos a esa juntada, porque nosotros somos los materiales para la iglesia local. Entonces, en el capítulo 1 tenemos el centro de juntar. Sabemos que el centro de juntar es el Señor Jesucristo ungido, ¿no? En el Señor Jesucristo ungido, Él nos junta a nosotros por medio del Evangelio, por medio de la predicación, por medio del Espíritu Santo. También tenemos que entender no solamente el centro de juntar, la importancia de juntar, sino el poder para juntar. El poder para juntar para la edificación de la iglesia es el Espíritu Santo. Y también tenemos que entender el propósito de juntar. ¿Para qué Dios junta, nos reúne en un solo lugar a todos, ¿no? Y eso para edificar un templo. Para edificar no cualquier templo, porque hay muchos templos, sino que para edificar la morada de Dios. Y ahí hay que edificar, no hay otra manera. Cada hermano tiene que ser edificado. Cada hermano después tiene que ser perfeccionado. Entonces, nosotros vemos que es algo maravilloso, es algo grandioso, ¿no? El umbral, por así decirlo, de la casa de Dios, que es el Nuevo Testamento. Sabemos que la casa de Dios es el Nuevo Testamento, especialmente la epístola del apóstol Pablo. Y ahí nosotros encontramos en ese portal, en esa entrada, encontramos la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque ellos son lo que ordenan la iglesia, lo que edifican la iglesia, lo que construyen la iglesia. Y si nosotros empezamos bien construyendo, vamos a terminar bien. Yo que no soy albañil profesional, a veces cometo un error en la edificación y me queda torcida la pared. O me queda mal el revoque. Y no soy profesional. No soy del oficio. Se necesita un perito arquitecto. Se necesita una persona que sepa del oficio. Entonces, ahora fíjese que en esto de edificar la iglesia, Dios está puesto primero. ¿Y por qué no Jesús? ¿No? Porque, ¿por qué Jesús es la cabeza de la iglesia y no Dios? ¿No? Como dice ahí en el versículo 11:3. ¿No? Jesús es la cabeza de la iglesia y no Dios. Eso ya lo habíamos visto. ¿Nosotros se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Entonces, cuando vamos al capítulo 1 y vemos el poder para juntar, ¿vio? El apóstol Pablo nos dice a nosotros que la provisión que Dios ha hecho para poder hacerlo es completa. Esta provisión. Y esa provisión Él la ha hecho en Cristo. Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que ver que el poder para juntar, el centro para juntar es Cristo. Entonces cuando nosotros nos juntamos en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos juntamos. Fíjese. Y venimos de Romano.
¿Cuándo el Señor puede juntarnos a nosotros? ¿No? Cuando nosotros entendemos. Y también no solamente que tenemos que conocer el centro de juntar, sino el poder para juntar, como habíamos dicho, y eso se ve en el capítulo 2. ¿Vio? El poder para juntar. Entonces, el poder para juntar es el Espíritu Santo. Él nos junta, como dice ahí en Primera de Corintios, creo que dice, en el capítulo 12 o capítulo 13, versículo 13. Perdón, en el capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, fuimos juntados en un cuerpo, bautizados en un cuerpo. Ahí nos juntamos nosotros. Cuando nos juntamos como un cuerpo, miembros los unos de los otros, dependientes los unos de los otros. Esto es lo que venía hablándole Pablo a los hermanos en el capítulo 2. Entonces fíjese cómo tenía razón Pablo en Romanos capítulo 8, cuando se nos dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque dice ahí también en el versículo 8, capítulo 8, versículo 9 al 11, creo que dice que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros al cuerpo, a la unidad del cuerpo. Y ahora nosotros todos tenemos la misma importancia para el cuerpo, porque todos somos parte de un cuerpo, y si alguno de nosotros faltara en el cuerpo, entonces el cuerpo no sería completo y no sería perfecto. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Son aquellos que Dios va juntando. Dios nos va juntando. Veo que antes la legalidad nos juntaba a nosotros, pero ahora es la gracia lo que nos junta. ¿Y dónde lo mandó Dios para que usted sea uno con otros hermanos? Donde usted se congrega. Ahora por eso usted está congregándose con nosotros, porque no hay otro grupo de gracia, ¿no?, donde Dios pueda hacer morada. Aunque hay hermanos que predican la gracia, pero no ven la importancia de juntarse, ¿no?, de el propósito para juntarse, que es Cristo, y no ven que el poder para juntar es el Espíritu Santo. Porque ¿cómo es posible que hayan hermanos que conocen el mensaje de la gracia, ¿no?, y nunca me llamen por teléfono? Gracias, amor. Nunca me llaman por teléfono. Nunca ninguno de aquellos que predican la gracia me llaman para querer juntarse con nosotros. Y yo los llamo, hermano, a ellos. No vayan a creer que no. Les mando mensajes. Y muchas veces, ahora estoy un poco distanciado por el hecho de que por años le he invitado a juntarse y no lo han querido hacer. Entonces, ¿cómo Dios va a poder morar en medio de ellos si hay divisiones? Sí, porque el propósito de Dios es que nos juntemos, que seamos una iglesia en la localidad para manifestar, ¿no?, el poder de este mensaje de la gracia. Hay hermanos que ellos dicen que predican la gracia, pero están lejos de predicar la gracia porque no aman la unidad, no aman al Espíritu Santo. Ellos no son guiados por el Espíritu Santo. Yo le digo que no son guiados por el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque a mí el Espíritu Santo me lleva a juntarme con ellos, a buscarlos. Pero tanto mal te han hecho, me dicen algunos que me aman. Mirá las cosas que te han hecho, las cosas que dijeron de vos, y las cosas y así. No importa, yo lo único que sé que son mis hermanos, que yo tengo necesidad de ellos, que ellos tienen dones, que tienen talento, que tienen ministerio, que nosotros necesitamos en la iglesia. Entonces, si ellos predicaran la gracia, si ellos entendieran la gracia y entendieran cuál es el propósito de juntar a los hermanos
en la localidad, cuál es el poder para juntar, ellos ya estarían conversando conmigo. Pastor, quisiéramos que nos juntáramos para hablar, para conversar, pero no. Años que estoy esperando, como aquel padre que esperaba a su hijo pródigo en la puerta de su casa. Años que estoy esperando, pero bueno, ojalá que se concrete algún día. Y ahora dijimos que tenemos el centro de juntar, que es Cristo, el poder para juntar, que es el Espíritu Santo, y el propósito. ¿Cuál es el propósito para juntar? Que eso habla en el capítulo 3, ¿no? Que es que la morada de Dios, que Dios habite verdaderamente en medio de nosotros. Fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Porque ahí en el capítulo 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, causa división, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Pablo ahí en el capítulo 3 habíamos hablado de que Pablo decía: el que planta, que era Pablo, el que riega, que era Apolo, son una misma cosa, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, el edificio para juntar. Y entonces edificamos según el Espíritu Santo nosotros ahora, según la guía del Espíritu Santo, usando la palabra de su gracia, ¿no? La palabra de su gracia es el único material apropiado, ¿no? También que es una edificación lenta, es una edificación que a veces no muestra nada, es una edificación que no trae gloria al edificador, excepto de ser un ministro o un siervo de Dios. ¿No? Porque Pablo declara: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Entonces, ahí vimos el capítulo 3, que fue maravilloso, ¿no? Para toda la iglesia entender los 6 materiales para la edificación, ¿no? Y que nosotros nos hemos propuesto edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y después en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, el libro de Corintios habla de la mayordomía del apóstol Pablo. Y esto es de gran importancia, no podemos subestimar. ¿Vio? La mayordomía del apóstol Pablo. Esto está establecida en el capítulo 5 especialmente. Y está probada y hallada, de alguna manera, hallada efectiva esta mayordomía. Y bueno, nosotros veíamos en el capítulo 4 al 6, que todavía no hemos entrado en el 6, ¿no? que hay 7 pruebas prácticas, pruebas invencibles que no tienen discusión, ¿no? que sobre la mayoría de Pablo, ¿no? La mayordomía de él. El primero fue su fidelidad a Dios, como hemos visto. No solamente fue fiel a Dios, sino que fue fiel a la verdad. Fue fiel a la verdad antes de comenzar su mayordomía. Ahora fíjese, hermanos amados. Pablo dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Vio? Fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? En su corazón, esa persona tiene que ser fiel. Eso demuestra que Pablo verdaderamente era un mayordomo.
El segundo punto es la inculpabilidad del apóstol Pablo en su labor, porque Pablo decía en el versículo 3 al 5, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Vio? Para los niños que estaban en la carne, ¿no? Que andaban como hombres, como dice en el capítulo 3, 1 al 3, sentarse y juzgarlo al apóstol Pablo, ¿no? O ponerlo sobre una balanza que ellos mismos hacían, balanzas de hombre, para Pablo no significaba nada lo que ellos hacían, el juicio que ellos tenían de él. A mí el que me juzga es el Señor, ni yo mismo me juzgo, sino que a eso decía el apóstol Pablo. Dice, aunque en nada tengo mala conciencia, el que me juzga es el Señor. El tercer punto de que él era un mayordomo, él que era un ejemplo de humildad, Pablo. Para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno envanezcáis uno para con otros. ¿Vio? El cuarto punto era su vida de sufrimiento, como dice en el versículo 7 al 13. Dice, Pablo y sus colaboradores, ellos no rechazaron el honor, no solo rechazaron, el honor indebido, sino que fueron privados de sus privilegios como embajadores del cielo. Y así, el quinto distintivo de que él era un mayordomo, que Pablo suplicaba a ellos como padre espiritual, les suplicaba a ellos. Él como padre de ellos, él tenía un quebrantamiento por ellos. Dice, Pablo decía, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, realmente no tienen ninguno fuera de Pablo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor. Y ahí entramos en el capítulo 5. Fíjese que me tomé el tiempo, casi media hora, para hacer un resumen de lo que veníamos viendo en el capítulo veníamos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, tenemos que tener bien claro nosotros todo lo que está escrito en la palabra del Señor, todo lo que está escrito en el texto, para que podamos ver el contexto, ¿no? Y poder interpretar correctamente. Entonces Pablo, en el capítulo 5, él hace resaltar que hay una cabeza incorrecta y hay una sujeción incorrecta que no fueron juzgadas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la causa de las divisiones y las peleas que estaban entre ellos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3? ¿No? Ahora, el Espíritu Santo ha mencionado en el capítulo 1:13 que ellos fueron responsables por no tomar a Cristo como la correcta cabeza. En el capítulo 1:13 podíamos leer, hermano. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Vio? Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, no hicieron caso al Espíritu Santo ellos, no le hicieron caso. Ellos fueron responsables por su carnalidad, por no haber tomado a Cristo como la correcta cabeza. Y acá en el capítulo 5 está comprobado de que ellos no tomaron a Cristo como la cabeza, porque explotó
por así decirlo, un pecado en medio de ello. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, un hombre tomó la supremacía, por así decirlo, como cabeza, se puso como señor, que en ningún momento le pertenecía. Él no tenía que haber hecho eso. Por conocimiento eso causó envidia, eso causó contiendas y eso causó divisiones. ¿No? Y eso tiene que ver con la codicia, ¿no? Y ustedes saben que la codicia tiene 7 ramificaciones. Y la codicia está detrás de la fornicación. Ahí en Éxodo 20:17, si usted me espera un minuto, 20:17, la palabra de Dios nos habla y nos dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿No? Entonces la fornicación viene por la codicia. Ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, dice, de tu prójimo. ¿Vio? Creo que tengo un problema. La cámara me sigue andando. Gloria al nombre del Señor. Espero que me siga andando la cámara. Yo voy a seguir hablando. Disculpen, hermano. Entonces, vemos cómo la fornicación proviene de la codicia. Fíjese. Y la codicia tiene 7 ramificaciones, dijimos. Entonces, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Vio? Entonces acá hubo una codicia. ¿De dónde viene la codicia? ¿Dónde está en nosotros la codicia? En la carne. ¿No? Codiciáis, dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque Santiago, ¿verdad? Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia. Fíjese usted, hermano amado, hermana amada. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos que había un pecado grave en Corintio y bueno, y ese pecado tenía que ser juzgado. También sabemos que en Colosenses capítulo 3 la codicia está mencionada como idolatría. Y eso abre paso a maldiciente, borracho y ladrón, como dice ahí en el versículo 11, ¿no? Dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Fíjese. Cuando nosotros miramos a Jesús y dependemos solo del Señor Jesucristo, eso nos da una seguridad. Nos da una seguridad contra la codicia, contra las ramificaciones de la codicia, ¿no? Porque este pecado es una figura de la fornicación espiritual. De la fornicación espiritual más profunda, más terrible. Porque el pecado de fornicación que se cometa no con
con una mujer que no sea la mujer de nuestro padre, eso es grave, pero más grave, mucho más grave es tener relación con la mujer de nuestro padre, mucho más grave. Por eso era mayor el juicio que se le daba a este pecado. Entonces dice, usted va a ver que esta fornicación espiritual más profunda y más atroz en la cristiandad, esto se parece a lo que Juan, a la descripción que Juan tiene de la gran ramera y sus hijas en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Eso lo tendríamos que ver cuidadosamente, por supuesto. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando hay una cabeza incorrecta y una sujeción incorrecta, nosotros tenemos que juzgarla, ¿no?, debidamente. Ahora, ¿cuál es la actitud que Dios tiene con respecto a esto? Y entonces nosotros tenemos que estudiar, por así decirlo, los versículos 3 al 5, con los versículos 7 al 13. Entonces dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y de tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces leímos del 3 al 5, me pasé. Ahora del versículo 7 al versículo 13. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que clara que es la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Pablo, él tiene autoridad como padre, como apóstol. Él tiene autoridad que le fue dado por el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad de Dios de entregar a aquel que hizo tal pecado, entregarlo en las manos de Satanás. Y él tenía orden, también tenía autoridad para ordenar que otros hicieran lo mismo. No. Ahora, él tenía autoridad para entregar al ofensor. Y también nosotros vemos que si este ofensor no aprende la lección, no acepta la exhortación, no acepta la amonestación, entonces dice, su cuerpo será entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Vio? Entonces, acá también vemos que el que cree, ¿no?, que el que cree tiene vida eterna. Porque, haciendo alusión un poquito, entre paréntesis, ¿no?, que lo que recibimos de Dios es eterno. Si nosotros mire que este hombre tomó la mujer de su padre, pero aún así, el castigo o la condenación que él recibiría sería la destrucción de su cuerpo físico, pero nunca la pérdida de su salvación. Por eso, cuando hablamos de la salvación, hablamos de la salvación eterna, como nos hablaba la hermana Miriam. Aun cuando su carrera está completamente inutilizada, pero él es salvado, así como por fuego, habíamos dicho.
es salvado como por fuego. Él estaba ausente del cuerpo, el apóstol Pablo, pero presente en el espíritu. Él, estando ausente, pero presente en espíritu, juzga al que cometió tal pecado. Y esto llega hasta el presente tiempo de hoy día. Entonces, cuando nosotros prestamos atención al versículo 13, cómo ellos lo hicieron, nosotros tenemos que ver el versículo 13, veo que dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como ellos hicieron, lo echaron fuera del medio de ellos. No lo echaron. ¿Pero por qué no lo echaron? Porque este hombre se arrepintió. Pero si no se arrepiente, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que echarlo fuera de nuestra comunión. Él puede quedarse en la iglesia si quiere, nosotros no lo podemos sacar de la iglesia, pero la comunión él la pierde con nosotros. Porque es una persona malvada, es una persona perversa, aunque no va a poder estar con nosotros porque él es de otro espíritu. Y dice, ¿cómo lo sacamos la comunión o lo echamos a las manos de Satanás para destrucción de la carne en el nombre del Señor Jesucristo? No lo hacemos en nuestro nombre, ¿no? Es decir, que nosotros lo hacemos en el mismo sentido como vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías, ¿no? Según Lucas 1:17, ¿no? Nosotros rechazamos la supremacía como cabeza que no es conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿cómo la rechazamos? Cortamos la comunión con los hermanos que asumen, ¿no?, el señorío sobre la heredad de Dios, ¿no? Rechazamos eso. Y aunque somos firmes, también somos amorosos, ¿no? Juzgamos esta falta de relación y entregamos a Satanás a aquel que cometió tal pecado. Porque eso es anticristiana o anticristiano, es no tener a Cristo como la cabeza. Ahora, el fin de este hombre que está, ¿no?, en una condición de condenación, este hombre va a tratar de alejarse de la luz, por supuesto, y va a tratar de aceptar otro tipo de enseñanza que sea más favorable a lo que él piensa, que no conformen a las Escrituras, que no son conformes a la Escritura, pero para su propia perdición y su propio daño, y también el daño de sus seguidores, ¿no? Entonces, qué terrible es que, como leíamos nosotros, poner a alguien, ¿no?, o seguir a alguien que no tiene a Cristo como cabeza de la iglesia, sino seguir a un pastor que él dice, yo soy la cabeza de la iglesia. No, nosotros reconocemos solamente como cabeza de la iglesia a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener una humildad en el corazón, ¿no? Creyendo que solamente Jesucristo puede guiar nuestros pasos y darle toda la gloria y toda la honra al Señor. No olvidemos, ¿no?, que acá el propósito de toda esta doctrina, de toda esta enseñanza, es que nosotros podamos edificar una iglesia como morada de Dios. Si Dios hace morada en medio de nosotros, cuántas cosas gloriosas veríamos, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros no sabemos para dónde ir, si para la derecha o para la izquierda, o para arriba o para abajo.
Eso es porque realmente no estamos en la presencia de Dios, o Dios no está teniendo control de nuestra vida. Porque cuando Dios tiene control de nuestra vida, entonces nosotros tenemos una dirección que es la de Él. Sentimos que estamos siendo guiados a hacer cosas que ni nosotros pensábamos hacer. Cuando nosotros somos guiados por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar en medio de gente que no pensábamos que íbamos a estar, y vamos a estar en medio de multitudes que ni pensábamos que íbamos a estar, y vamos a estar administrando, ¿no?, la vida de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu, ¿no?, que nosotros ni pensábamos que íbamos a hacer. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos a Dios en medio de nosotros. Cuando digo Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo necesitamos en medio de nosotros. Tenemos que ser conscientes. Cada hermano individualmente tiene que rendirse a este pensamiento. Yo quiero que Dios esté en medio de nosotros. Usted tiene que rendirse a este pensamiento. Yo quiero que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén en medio de nosotros. Yo quiero ver maravillas. Yo quiero ver la manifestación de la vida del nuevo hombre. Yo quiero ver el amor de Cristo. Quiero verlo, no solamente sentirlo o escuchar sobre eso, verlo. Yo quiero ver el carácter de Cristo, yo lo quiero ver, pero necesitamos nosotros estar unidos a Dios por medio de la redención, por medio del sacerdocio de Cristo. Vamos camino, o estamos yendo por medio del conocimiento, estamos yendo a la edificación de un cuerpo, a la edificación de una morada, que es la morada de Dios en espíritu. Hermanos, cuando nosotros realmente palpemos la presencia de Dios en medio de nosotros, nuestra iglesia va a ser muy diferente. Su carácter, su forma de ser va a ser diferente. La iglesia tiene que diferenciarse por su carácter y su manifestación. Y nosotros todavía no hemos alcanzado, si bien hemos alcanzado un conocimiento, una iluminación con respecto a la redención, con respecto a la función del cuerpo de Cristo, a la formación del cuerpo de Cristo, pero todavía no hemos realmente alcanzado de palpar la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso lo tenemos que lograr, hermanos amados. Tenemos que lograr que Dios sea una realidad en medio de nosotros. Necesitamos, nosotros mismos necesitamos su manifestación. Así como Él se transfiguró, ¿no?, en aquel lugar de Jerusalén o más allá de Jerusalén, ¿no?, se transfiguró. Nosotros necesitamos que el Señor se haga presente con su gloria en medio de nosotros, ¿no?, para poder nosotros anhelar más que eso. Anhelamos más de lo que hemos alcanzado, pero lo que hemos alcanzado no es suficientemente grande. Hemos alcanzado apenas, ¿no?, como diría humanamente, el principio del ovillo. No hemos llegado ni siquiera a un cuarto, ni a la mitad llegamos. Por eso, hermano, para que podamos lograrlo, nosotros tenemos que retener, como decía nuestro hermano Juan, que tenemos que retener las cosas que hemos oído, no vaya a hacer que nos deslicemos. ¿No? Nos deslicemos. Nosotros tenemos que mantener en nuestro corazón, en nuestra alma, toda la enseñanza del libro de Corintios. Y si nosotros entendemos que esto es una enseñanza que Dios nos ha dado, ¿no?, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, entonces no vamos a aceptar ninguna otra enseñanza. Nosotros sabemos que esta enseñanza es toda suficiente para poder edificarle a Dios una casa. Nosotros estamos edificando con la redención, estamos edificando con la vida del nuevo hombre, estamos edificando con el Espíritu Santo. Nosotros no edificamos con el hombre natural, con el hombre religioso, ¿no?, o con el viejo hombre. No. Nosotros edificamos con los materiales más costosos. Por eso, hermanos amados, hermanas, ustedes tienen que entender, ¿no?, la importancia que hay
de poder gozarnos en esta amonestación, en este llamado, ¿no? Como podríamos decirle, en esta corrección. Porque algunos estarán siendo corregidos en su manera de sentir, en su manera de pensar, y estarán siendo corregidos en cuanto a los materiales que están usando para la edificación. Pero eso no es motivo de enojo, eso es motivo de dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me estás haciendo ver a mí, Señor, la manera de poder edificar tu casa para tu morada. Yo quiero que Dios more en mí, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en nosotros. Y sabemos que hoy lo tenemos en nuestro espíritu, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero ahora necesitamos que Dios more en nuestra alma que tiene que ser santificada, regenerada, justificada, ¿no? Tiene que ser redimida por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a permitir a la vida que está en el Espíritu trasladarse a nuestra alma cuando nuestra alma se rinda. ¿Cuál es la obra del hombre, del cristiano? La obra más grande que podemos hacer, rendirnos. No rendirnos. Quiero leerle algo que estuve leyendo hoy. Decía un hombre, no sé cómo, lo saco de una literatura esto, un hombre, no sé de qué denominación sería. Él oraba, este hombre oraba y decía: oh Jesús, con mansedumbre y humildad de corazón, escúchame y líbrame, Señor Jesús. Y ahí 2 puntos, ¿vio? Líbrame del deseo de ser estimado. Líbrame del deseo de ser amado. Líbrame del deseo de ser ensalzado. Líbrame del deseo de ser honrado. Líbrame del deseo de ser alabado. Líbrame del deseo de ser preferido a otros. Líbrame del deseo de ser consultado. Líbrame del deseo de ser aprobado. Líbrame del temor de ser humillado. Líbrame del temor de ser despreciado. Líbrame del temor de sufrir reproches. Líbrame del temor de ser olvidado. Líbrame del temor de ser ridiculizado. Líbrame del temor de ser injuriado. Líbrame del temor de ser temido por sospechoso. Queremos ser librados de todo el temor o el deseo, ¿no?, que hay en nuestra alma para con nosotros mismos. Nosotros no tenemos temor, no tenemos que tener temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando nosotros somos librados de ser estimados, amados, ensalzados, honrados, entonces, y mucho más de lo que hemos leído, entonces nosotros tenemos que estar entendiendo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, hermanas, abracen al Señor, miren al Señor, miremos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, que Él pueda reinar en nosotros, que Él pueda realmente manifestar su vida en nosotros. Edifiquémosle una casa a Dios. Edifiquémosle una iglesia acá, en la calle José Hernández 384. Edifiquémosle una casa, una morada para Dios, no para que Él esté en medio de nosotros. Y dejémoslo a Dios. Él es la cabeza de la iglesia. No nos juzguemos en la carne, porque el juicio que usted haga de mí en la carne no me va a descalificar delante del Señor. Ni mi juicio contra su carne me lo va a descalificar a usted delante del Señor, porque usted ha sido justificado, sino que cada uno recibirá conforme haya andado en el cuerpo, conforme haya hecho en el cuerpo. Va a ser recompensado delante del tribunal de Cristo. Ahí cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso, hermanos amados,
No nos miremos los unos a los otros para justificar nuestra imperfección. Miremos a Cristo, porque en Cristo no encontraremos ninguna imperfección para justificar nuestra imperfección, sino que buscaremos el perfeccionamiento en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. El Señor les bendiga grandemente a todos y a todas, hermanos. Les abrazo en el amor del Señor. Oren por mí, oren por mi familia, ¿no? Oren por las personas que necesitan oración, por aquellos que están en terapia intensiva, pero sobre todo oren para que este virus desaparezca, para que esta muerte, me hace acordar a las plagas de Egipto, que desaparezca. Que el Señor les reprenda, si no es del Señor, que el Señor les reprenda. Y si es del Señor, que el Señor tenga misericordia, porque Dios es grande en amor y en misericordia, dice la palabra del Señor. Ahí vamos a leerlo en 2 de Corintios, y ese es un versículo que me encanta, me encanta por la expresión que el apóstol Pablo, porque esto realmente él lo puede decir porque lo experimentó, ¿no? Dice, el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corintios, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Alabado sea Dios. El Dios de misericordia y el Padre de toda consolación. Le pedimos al Señor, todos juntos, pidámosle al Señor, Señor, que pase esta peste. Señor, tenga misericordia, ¿no? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los hombres. Que los hombres no se vayan al infierno, porque si tienen la salvación no van a ir al infierno. Que no vayan al infierno, que vayan al cielo, sus almas descansen, sus espíritus hallen el descanso y la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Le agradezco al Señor por esta hora de radio. Cualquier notificación les voy a dar por el celular de mi esposa, amados. Agradezco a la hermana Ivana que escribió. Bueno, el Señor le bendiga y le provea todo lo que ella necesita. Amén, hermanos. El Señor bendiga a cada hermana y hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido por cuanto tú me has permitido hacer tu programa. Puedas tú bendecir a las hermanas, a los hermanos, Señor, que han estado escuchando tu palabra. Señor, que primeramente yo la pueda retener. Señor, pueda retener tu palabra en mi corazón, en mi alma. Señor, ayúdame, Señor, a no dejar que ninguna miga, Señor, de lo que tú has ofrecido caiga debajo de la mesa. Señor, que yo pueda tener el cuidado, Señor, de que nada se pierda, sino que todo sea provechoso para mí. Señor, bendice a las hermanas, a los hermanos, Señor, que realmente anhelan y desean, Señor, cada día, cada momento, Señor, edificarte una casa para ti. Señor, bendícenos, ayúdanos. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, oren por mí, que yo voy a estar orando por ustedes. Amén.